Recientemente, varios países han lanzado ayuda a Gaza vía aire, según imagen aquí te muestra. No hay un vista de cuál país manda asistencia, pero Arabia, Emiratos Unidos y Egipto han informado de distribución vía aire de más de 42 tonos de suministro de remedio y comida por parte norte de Gaza. Israel ha permitido la entrada de un candidato limitado de ayuda para Gaza, con media advertencia de aumento de desnutrición y hambre en el territorio. Según el representante de la Organización Mundial de Salud, el nivel de desnutrición infantil en la parte norte de Gaza está así extremo y está aproximadamente 3 veces más alto que la parte sur que pertenece a Palestina. La Corte Penal Internacional ha emitido un orden de arresto contra 2 rusianos, acusados de cometer el crimen en Ucrania de octubre 2022 de marzo 2023. Se trata aquí de general de fuerza militar ruso, como también comandante de flota en el área de Black Sea. La Corte Penal Internacional indica que ambos militares responsables del crimen cometido caminan a dirigir ataques contra civiles, causando daño excesivo a los ciudadanos, como también actos inhumanos en ciertas ocasiones. Y guardacosta de Filipinas acusa varios barcos de asignatura chinés de ejecutar maniobras peligrosas para si nos tropa una misión andando en la mar que está en el conflicto entre Filipinas y la parte sur de China. Es aquí el último incidente de una serie de confrontaciones marítimas entre los dos países que aumenta la tensión en la región. Guardacosta de China avisa que no toma medidas de control contra el barco filipino que, según han confirmado, ha invadido la mar en disputa ilegalmente. Y prisioneros de una ciudad en Brasil están aprovechando de una ley en el país que está permitiendo una droga y baña en la mar en el momento que está cumpliendo con la labor durante la condena. Nos colegas de Bandeirantes en Brasil, Dan Sester, tienen informe. Hola, saludos. Efectivamente, es imposible no relacionar la criminalidad que vivimos en toda América Latina con la impunidad. En Playa Grande, en el litoral del estado de Sao Paulo, condenados al régimen semiabierto no disfrutan esta oportunidad para resocializarse a través del trabajo. De hecho, ellos usan el beneficio que ganaron de la ley brasileña para relajarse. Un autobús contratado por la alcaldía transporta a los detenidos de ciudades vecinas para laborar en el servicio de limpieza urbana. Tras el expediente, son llevados de vuelta a las cárceles. Les tocaría barrer el paseo marítimo en cambio de la reducción de la pena por días trabajados. A falta de fiscalización, ahí está su labor. Detenidos con tobilleras electrónicas son vistos tranquilamente en el celular, bañándose en el mar y usando drogas. El presidente del Sindicato de los Funcionarios del Sistema Prisional de Sao Paulo dijo que el aparato solo muestra dónde está el arrestado. Habría que monitorearlo si realmente están trabajando o no. De acuerdo a la Secretaría de Administración Penitenciaria, este monitoreo es de responsabilidad de las municipalidades. Pero la directiva fue avisada sobre el abandono de trabajo. La alcaldía de Playa Grande garantizó que los arrestados pasan por un proceso de selección y que las guardas municipales acompañan la prestación de servicio. No es lo que parece. 2 condenados usaron el horario de trabajo para llevar mujeres a un motel. Según un funcionario, eran ellas quienes recibían las solicitudes en el cuarto, pidieron cerveza, coñac y quedaron allá por 4 horas. La policía militar fue avisada y al menos esos criminales perdieron el régimen semiabierto. Ahora sí quedarán en la cárcel, hasta que logren algún otro beneficio. Desde Brasil, Dan Sister para Telearuba. Aldrich Warleman, Telenoticia.